La suave luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje de la modesta casa de los Gutiérrez. Alejandra estaba sentada en el sofá gastado, con las manos temblorosas sosteniendo la elegante invitación de boda. El delicado papel con letras doradas contrastaba con la sencillez de su entorno. A su lado, su madre, Elena, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Mija, ¿estás segura de esto?», preguntó Elena con voz cargada de inquietud. «Los San Clemente no son como nosotros. Ya viste cómo nos miraron la última vez». Alejandra suspiró, recordando la fría recepción en la mansión de los San Clemente. «Esteban es diferente, mamá. Él me ama por quien soy», respondió, aunque una ligera duda se coló en su voz. Ni siquiera ella podía borrar de su mente las miradas despectivas de los padres de Esteban, miradas que la hacían sentir invisible, insignificante. «Es que me preocupa», continuó Elena, con la vista perdida en la ventana. «Nosotras somos honestas, trabajadoras, pero los San Clemente, ellos tienen poder para hacernos la vida muy difícil». En ese momento, la puerta se abrió con un leve crujido, y don Roberto, el padre de Alejandra, entró en la sala. Su rostro, curtido por años de trabajo en la hacienda San Clemente, mostraba líneas de cansancio y preocupación. Colocó su sombrero desgastado sobre la mesa, y el silencio en la habitación se volvió más denso. «¿Qué te dijeron?», preguntó Alejandra, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Don Roberto se sentó pesadamente, evitando la mirada de su hija. «Hoy, en la hacienda, el señor San Clemente me llamó a su oficina. Dijo que si permitía esta boda, me echaría del trabajo». Un silencio tenso llenó el aire mientras Alejandra sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. Temía que algo así sucediera, pero escucharlo en voz alta hacía que la realidad fuera aún más dolorosa. El peso de esas palabras caía como una amenaza invisible sobre la familia. «No pueden hacer eso», murmuró, con la voz entrecortada por la impotencia y la rabia. Sus dedos apretaban con fuerza la invitación, que ahora parecía un recordatorio cruel de la distancia entre ambas familias. Elena tomó la mano de su esposo. Su mirada resplandecía con determinación. «Encontraremos una solución. Siempre lo hacemos». Alejandra miró la lujosa invitación que ahora parecía burlarse de sus sueños. En ese momento, juró que nada ni nadie impediría su felicidad, sin imaginar la tormenta de eventos que estaba a punto de desencadenarse. Pero, en el fondo, una pequeña duda comenzaba a echar raíces en su corazón. Antes de continuar con la triste historia de este hombre, no olvides suscribirte a nuestro canal. Así podremos seguir publicando vídeos para ti todos los días. Suscríbete, si no, no tengas piedad. El viento suave soplaba a través de los cañaverales de la hacienda San Clemente, meciendo las hojas verdes bajo un cielo azul intenso. Alejandra caminaba con paso decidido por el sendero de tierra, su corazón latiendo con fuerza al recordar el día que cambió su vida para siempre. Habían pasado más de 6 meses desde aquel día en que, mientras cuidaba de un caballo enfermo en los establos de la hacienda, apareció Esteban San Clemente, el heredero del vasto imperio familiar. Alto, de ojos verdes y sonrisa cautivadora, Esteban se acercó con curiosidad, observando cómo Alejandra, con una paciencia y ternura inusuales, trataba al animal. «Nunca había visto a alguien cuidar de los animales con tanto cariño», dijo, con los ojos brillando de admiración. Alejandra, sorprendida por el interés del joven rico, apenas pudo sonreír tímidamente. «Es mi pasión», respondió, sintiendo cómo una chispa inmediata surgía entre ellos. Desde aquel día, los encuentros entre ambos se volvieron más frecuentes. Al principio, Esteban siempre encontraba una excusa para pasar por los establos, mientras que Alejandra, en su fuero interno, esperaba ansiosamente volver a verlo. Cada conversación,
Cada sonrisa compartida alimentaba un sentimiento que poco a poco fue creciendo en el corazón de ambos. Una tarde, mientras paseaban juntos por los cañaverales, Esteban tomó la mano de Alejandra de forma inesperada. El corazón de la joven se aceleró de inmediato. Se detuvo y lo miró fijamente, sabiendo que, aunque lo amaba, provenían de mundos completamente distintos. «Esteban, somos de lugares diferentes. Tu familia…», comenzó a decir, pero él la interrumpió con un beso apasionado. «No me importa lo que digan. Te amo, Alejandra», susurró con una firmeza que parecía inquebrantable. Aquellas palabras sellaron su destino. A pesar de las advertencias de sus padres y de las miradas desaprobadoras de los trabajadores de la hacienda, su amor floreció. Esteban la visitaba con regularidad, y cada encuentro era un oasis en medio de sus diferencias sociales, un escape a un mundo donde solo ellos dos existían. Sin embargo, mientras más se acercaba la boda, mayor era la tensión en ambas familias. Los padres de Esteban, Ernesto y Victoria San Clemente, mantenían una firme postura de rechazo hacia Alejandra y su familia. Para ellos, ella no era más que la hija de un peón, y su relación con su hijo amenazaba con manchar el apellido San Clemente. «No puedo permitir que arruines el legado de nuestra familia casándote con esa muchacha», bramaba Ernesto cada vez que discutía con Esteban. Las discusiones en la mansión San Clemente eran cada vez más intensas, con gritos que resonaban en los pasillos de la lujosa casa. Victoria, siempre elegante y fría, se encargaba de recordarle a su hijo que su futuro estaba en juego. «Piensa en lo que estás haciendo. Esa muchacha no pertenece a nuestro mundo. ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestros socios?». Pero Esteban, decidido a defender su amor, se mantenía firme. «No me importa lo que digan. Alejandra me ama por quien soy, no por mi apellido». Los días avanzaban rápidamente hacia la boda, pero las diferencias entre las familias no dejaban de manifestarse. Los rumores en el pueblo crecían, extendiéndose como el fuego. Alejandra no podía caminar por las calles sin escuchar los murmullos a su alrededor. Los comentarios iban desde la incredulidad de que una muchacha humilde se casara con alguien tan rico, hasta el desprecio hacia su familia, una clara división de clases que se sentía en cada esquina. En la hacienda, los trabajadores evitaban a Alejandra o la miraban con desdén. Ya no la veían como una de las suyas, sino como alguien que había subido demasiado rápido. Alejandra notaba esos cambios, pero intentaba enfocarse en su amor por Esteban. Sin embargo, cada día la preocupación pesaba más. «Papá, no puedes perder el trabajo por mi culpa», le dijo una tarde, después de enterarse de la conversación que don Roberto había tenido con el señor San Clemente. La angustia en su voz era palpable. Don Roberto, con su semblante serio pero afectuoso, la miró con ternura. «Hija, tu felicidad es lo único que me importa. No permitiré que ese hombre me intimide. Hemos enfrentado cosas peores y siempre hemos salido adelante». Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino con una voz suave pero firme. «Somos una familia unida. Nada ni nadie podrá separarnos, pase lo que pase». Sin embargo, el temor en el corazón de Alejandra crecía día a día. No solo era el miedo a las consecuencias sociales, sino también la culpa de ver a su familia lidiar con las amenazas y el desprecio de la familia de Esteban. En los momentos de soledad, se preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto. ¿Valía la pena todo el dolor que estaban sufriendo por ese amor? Una tarde, mientras caminaba por los alrededores de la hacienda, se encontró a Lucía, su mejor amiga de toda la vida. Lucía, conocedora de la situación, no dudó en mostrarle su apoyo. «Amiga, el amor verdadero siempre enfrenta obstáculos. Si tu amor por Esteban es real, podrán superar todo esto», le dijo Lucía con una sonrisa cálida, tomando sus manos. Alejandra intentó sonreír,
pero el peso de sus preocupaciones no la dejaba en paz. No sé, Lu. Las cosas con su familia están empeorando, y no quiero ver sufrir a mis padres por mi culpa. Lucía la miró fijamente. Ale, has luchado por este amor. No dejes que el odio o el desprecio de los demás te arrebaten tu felicidad. La vida siempre nos pone pruebas, pero solo los valientes logran pasar al otro lado, y tú eres valiente. Alejandra reflexionó sobre esas palabras mientras volvía a casa. Sabía que su amor por Esteban era fuerte, pero las dudas seguían ahí, latentes, alimentadas por las miradas y los comentarios de quienes no entendían lo que sentían el uno por el otro. ¿Sería su amor lo suficientemente fuerte para resistir todo lo que estaba por venir? La noche antes de la boda, mientras preparaba sus últimas cosas, Alejandra observaba el vestido blanco que colgaba del armario. Era sencillo, pero hermoso. Lo había comprado con los ahorros de toda su vida, y representaba mucho más que una prenda de ropa. Era la promesa de un futuro feliz junto a Esteban. Pero en ese momento, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas de su habitación, se preguntó si su amor sería lo suficientemente fuerte para resistir lo que estaba por venir. El día de la boda llegó con un cielo gris y plomizo, como si presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse. Las nubes se arremolinaban en el cielo, y la humedad en el aire era palpable. Los invitados, elegantemente vestidos, comenzaban a llegar a la modesta iglesia del pueblo. En un lado, los San Clemente, con sus trajes de diseñador y actitudes altivas, y al otro lado, los Gutiérrez, humildes pero llenos de dignidad, vestidos con la mejor ropa que podían permitirse. Dentro de la pequeña habitación detrás del altar, Alejandra respiraba profundamente mientras su madre ajustaba los últimos detalles de su vestido. Cada vez que escuchaba a alguien entrar a la iglesia, su corazón latía más rápido. El nerviosismo era evidente. «Estás preciosa, mi niña», susurró Elena, con lágrimas en los ojos. «Pase lo que pase hoy, recuerda lo mucho que te amamos y lo orgullosos que estamos de ti». En ese momento, don Roberto entró en la habitación. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. Miró a su hija por un momento, antes de acercarse lentamente. «Es hora, Alejandra». El viento soplaba suavemente entre los árboles mientras los invitados tomaban asiento en la iglesia del pequeño pueblo. El ambiente estaba tenso, cargado de emociones y miradas que decían más que las palabras. Por un lado, la familia San Clemente, con sus rostros rígidos y miradas frías, claramente descontentos con la boda. Por otro lado, los Gutiérrez, humildes pero dignos, orgullosos de estar presentes en el día más importante para su hija Alejandra, aunque sentían el peso de la tensión que envolvía el lugar. En el altar, Esteban aguardaba nervioso, mirando de reojo a sus padres, Ernesto y Victoria, quienes no habían dejado de mostrar su desaprobación en cada gesto. Los murmullos se escuchaban entre los asistentes, quienes comentaban en voz baja sobre el futuro incierto de esta unión entre dos familias tan diferentes. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. La marcha nupcial comenzó a sonar, y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta principal. Alejandra apareció del brazo de su padre, don Roberto. Su vestido, aunque sencillo, la hacía ver radiante, y con cada paso que daba por el pasillo de la iglesia, sentía cómo las miradas de los invitados pesaban sobre ella. A medida que se acercaba al altar, los murmullos entre los San Clemente se intensificaban. «Mira qué vestido tan simple», susurró Victoria a su esposo Ernesto. «Ni siquiera puede permitirse una boda decente». «Esto es una farsa», respondió Ernesto entre dientes, su rostro tenso. «No permitiré que esa revista arruine a nuestro hijo». Alejandra sintió cada palabra como una daga, pero se esforzó por mantener la cabeza alta. Este era su día, y nada, ni nadie, iba a arruinarlo. Cuando finalmente llegó junto a Esteban,
Este le tomó la mano con fuerza, transmitiéndole seguridad. Ella le sonrió, aunque en su interior una punzada de inquietud no la dejaba en paz. «Estás hermosa», le susurró Esteban al oído. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero el ambiente en la iglesia seguía cargado de una tensión palpable. Las miradas de desprecio de los San Clemente hacia Alejandra y su familia no se disimulaban, y los Gutiérrez, aunque mantenían la calma, sabían que estaban siendo juzgados en cada momento. A mitad de la ceremonia, mientras el sacerdote pronunciaba las bendiciones, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe, provocando que todos los invitados se giraran sobresaltados. En el umbral, jadeante y con el rostro desencajado, apareció Martín Suárez, el antiguo capataz de la hacienda San Clemente. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron la iglesia hasta fijarse en Ernesto San Clemente. «¡Detengan esta farsa!», gritó Martín, avanzando por el pasillo con paso firme. «Esta boda no puede continuar». Ernesto se levantó de un salto, su rostro pálido como la cera. «¡Saquen a este borracho de aquí!», ordenó, pero su voz temblaba, y era evidente que algo más oscuro se ocultaba tras su reacción. Alejandra y Esteban se miraron confundidos, mientras los murmullos llenaban la iglesia. Nadie entendía qué estaba sucediendo. Don Roberto, reconociendo a Martín, se acercó a él con cautela. «Martín, ¿qué está pasando?», preguntó, intentando calmar al hombre. Martín, con lágrimas en los ojos y una expresión de desesperación, señaló a Ernesto con el dedo. «Ese hombre destruyó mi vida, y ahora pretende arruinar la de su propio hijo». Victoria San Clemente se levantó con elegancia, su rostro frío y controlado. «Este hombre está claramente perturbado. Que alguien lo saque de aquí». Pero Martín no se movió. Sacó un sobre arrugado de su chaqueta y lo levantó en el aire, atrayendo la atención de todos los presentes. «Tengo pruebas. Ernesto San Clemente no es quien todos creen. Sus manos están manchadas de sangre». Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Esteban, pálido, miró a su padre con incredulidad. «¿Papá? ¿De qué está hablando?». Ernesto, sudando profusamente, intentó acercarse a Martín con intención de quitarle el sobre. «No sé de qué hablas. Estás loco». Pero Martín retrocedió, aferrándose al sobre como si fuera su única salvación. «Aquí está la verdad sobre la muerte de mi esposa. Dijeron que fue un accidente, pero yo sé la verdad, y ahora todos la sabrán». Alejandra sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué secretos escondía la familia de Esteban? Miró a su prometido, quien parecía estar en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. El sacerdote, visiblemente perturbado por el caos que se estaba desarrollando en su iglesia, intentó retomar el control. «Quizás deberíamos hacer un receso», sugirió, con voz temblorosa. Pero era demasiado tarde. La bomba había estallado, y las consecuencias de esta revelación estaban a punto de cambiar el destino de todos los presentes de manera irrevocable. La iglesia se convirtió en un caos. Los invitados se levantaron de sus asientos, algunos gritando, otros murmurando frenéticamente. Ernesto San Clemente, con el rostro desencajado, intentó arrebatar el sobre de las manos de Martín. «¡Dámelo, maldito borracho!», rugió Ernesto, forcejeando con el ex capataz. En medio del tumulto, don Roberto se interpuso entre ambos hombres. «¡Basta ya! ¡Esto es una casa de Dios!». Alejandra, aún en su vestido de novia, observaba la escena horrorizada. «Esteban, ¿qué está pasando?». Pero Esteban parecía petrificado, su mirada fija en su padre, sin poder dar crédito a lo que estaba ocurriendo. «¿Es cierto?», preguntó Esteban con la voz rota. «¿De qué está hablando Martín?». Victoria San Clemente, intentando mantener la compostura, se acercó a su hijo. «Cariño,
No escuches a este hombre. Está loco de rencor porque tu padre lo despidió hace años. Martín, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó: «¡Mentira! Me despidieron porque descubrí la verdad. Tu esposo, Victoria, provocó el accidente que mató a mi María». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Alejandra sintió que le faltaba el aire. ¿En qué se había metido? De repente, Esteban arrancó el sobre de las manos de Martín y lo abrió. Sus ojos recorrieron rápidamente el contenido y su rostro palideció aún más. «Dios mío», susurró, levantando la vista hacia su padre. «Es cierto, hay fotos, informes. Papá, ¿cómo pudiste?» Ernesto, viendo cómo todo se derrumbaba a su alrededor, gritó desesperado: «¡Fue un accidente! Yo no quería...» Ella me amenazó con contarlo todo. «¿Contar qué?», preguntó Esteban, su voz temblando de rabia. «Los negocios sucios, las cuentas falsas», respondió Martín con una voz cargada de dolor. «Tu imperio, Ernesto, está construido sobre sangre y mentiras». Alejandra, sintiendo que las piernas le fallaban, se apoyó en su padre. Don Roberto la abrazó, mirando con una mezcla de lástima y repulsión a los San Clemente. Victoria, viendo que todo se desmoronaba a su alrededor, intentó un último recurso. «Esteban, hijo, no puedes creer a este hombre por encima de tu propia familia». Pero Esteban ya no la escuchaba. Con los documentos en la mano, se dirigió hacia la salida de la iglesia. «¿A dónde vas?», gritó Alejandra, con la voz quebrándose. Esteban se detuvo en la puerta, su mirada perdida. «Necesito pensar. Todo ha sido una mentira». Y con esas palabras salió de la iglesia, dejando tras de sí un mar de confusión, dolor y secretos que acababan de salir a la luz. El sol de la tarde comenzaba a descender en el horizonte, mientras el silencio invadía la iglesia. Los invitados, que minutos antes habían estado murmurando y gritando en confusión, ahora permanecían en un tenso mutismo. Alejandra, aún de pie frente al altar, no podía apartar la mirada de la puerta por la que Esteban había salido. Las palabras de Martín y la reacción de Ernesto San Clemente resonaban en su cabeza. ¿Cómo podía haber vivido tanto tiempo sin conocer la verdad? ¿Cómo podía haber confiado ciegamente en Esteban y su familia? Don Roberto se acercó a su hija, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. Alejandra lo miró, y por primera vez desde que había comenzado este viaje, sintió que las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. «Papá, ¿cómo pudo pasar esto?», susurró, su voz rota por la confusión y el dolor. «No lo sé, hija», respondió don Roberto, su mirada fija en el suelo. «Pero una cosa sí sé. Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente y sus mentiras. Debemos irnos». Pero Alejandra no podía moverse. Sus piernas parecían de plomo. Todo lo que había construido en su mente acerca de su futuro con Esteban, todo lo que había imaginado para ambos, se desmoronaba frente a sus ojos como un castillo de arena arrasado por las olas. No podía evitar sentirse culpable, como si de alguna manera hubiera sido ingenua por haber creído que el amor era suficiente para superar las barreras entre sus mundos. Mientras los invitados lentamente comenzaban a abandonar la iglesia, se formaron pequeños grupos que discutían acaloradamente los eventos que acababan de presenciar. Algunos murmuraban sobre el escándalo que había desatado Martín, mientras otros intercambiaban teorías sobre lo que realmente había sucedido en la hacienda San Clemente. Del otro lado de la iglesia, Ernesto y Victoria discutían en voz baja pero intensa. Ernesto, completamente pálido, se pasaba las manos por la frente, sudando copiosamente. Victoria, por otro lado, mantenía su compostura, aunque su mirada era dura y fría. «Tenemos que encontrar a Esteban antes de que cometa una estupidez», dijo Victoria, en voz baja pero firme. «No podemos permitir que arruine todo lo que hemos construido». «¿Arruinar?», replicó Ernesto, con los ojos llenos de ira.
Lo que hemos construido ya está arruinado. Martín lo acaba de destruir todo frente a los ojos de todo el pueblo. Victoria se volvió hacia él, con una frialdad que helaba la sangre. Lo único que se ha arruinado aquí es la ilusión de control que tenías. Pero no te equivoques, Ernesto. Si queremos salvar algo de lo que queda, tenemos que actuar rápido. Esteban es la clave. Alejandra, que los observaba desde la distancia, sintió una mezcla de repulsión y tristeza. Todo lo que había sentido por Esteban, la imagen que tenía de su futuro juntos, parecía haber sido una gran mentira. ¿Acaso él sabía todo lo que escondía su familia? ¿Había vivido también él en una burbuja de ignorancia? O peor aún, ¿había decidido cerrar los ojos ante la verdad? En ese momento, una voz conocida rompió el silencio en la iglesia. Era Lucía, su mejor amiga, que había corrido hacia ella. ¡Ale!, gritó Lucía, agitada. «Tenemos que irnos. Esto no está bien, lo que acaba de suceder. No me gusta nada. La familia de Esteban es peligrosa». Lucía la tomó del brazo, intentando hacer que Alejandra saliera de la iglesia. Pero Alejandra permaneció inmóvil. Su mente estaba atrapada entre lo que sentía y lo que sabía que debía hacer. «¿Y Esteban?», preguntó Alejandra en voz baja. «No puedo simplemente dejarlo así. Tengo que hablar con él, saber la verdad. Necesito respuestas». Lucía la miró con preocupación. «Ale, lo que acabas de escuchar no es algo pequeño. Su familia ha estado involucrada en cosas terribles. No sé si enfrentarlo ahora sea lo mejor». «No puedo seguir adelante sin saberlo», insistió Alejandra, con los ojos llenos de determinación. «Necesito hablar con Esteban». Finalmente, después de unos minutos, las dos amigas salieron de la iglesia, seguidas de don Roberto y Elena. Las miradas curiosas y de compasión de los pocos invitados que quedaban las siguieron hasta la puerta, pero Alejandra apenas las notaba. Su mente estaba en otro lugar, intentando descifrar cómo había llegado todo a este punto. Al llegar a casa, el pequeño salón familiar se sentía como un refugio en medio de la tormenta, pero la tranquilidad era solo una ilusión. Elena, que había estado en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente habló. «Hija, sé que quieres hablar con Esteban, pero tienes que pensar en tu bienestar primero. Esta situación es mucho más peligrosa de lo que pensábamos». Alejandra se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Sabía que su madre tenía razón, pero el peso de la incertidumbre era abrumador. «No sé si pueda continuar con esto», dijo Alejandra, su voz apenas un susurro. «Quiero creer que él no sabía nada, que Esteban también ha sido víctima de todo esto, pero no sé qué pensar». Don Roberto, sentado en su silla habitual, cruzó los brazos y suspiró profundamente. «Alejandra, a veces el amor no es suficiente. Yo sé que amas a ese muchacho, pero la familia en la que nació no es algo que puedas cambiar». El silencio en la sala fue interrumpido por el sonido de un teléfono vibrando. Era el móvil de Alejandra, que había quedado sobre la mesa. Al mirarlo, vio el nombre de Esteban parpadeando en la pantalla. Lucía, que estaba a su lado, la miró con inquietud. «¿Vas a contestar?». Alejandra dudó por un momento, pero luego asintió y tomó el teléfono. Su corazón latía con fuerza mientras descolgaba. «Alejandra», la voz de Esteban sonaba desesperada al otro lado. «Necesito verte. Por favor, déjame explicarte todo». «Esteban, no sé si quiero escucharte ahora», respondió Alejandra, su voz temblando de rabia contenida. «Todo esto... no sé si puedo seguir con esto». «Lo entiendo», replicó él con la voz quebrada. «Pero por favor, solo dame una oportunidad para explicarme. No sabía nada de lo que mi padre estaba haciendo. Juro que no supe nada hasta hoy». Alejandra cerró los ojos, intentando calmarse. «Está bien, pero no lo haremos aquí. Nos encontraremos en un lugar público». «Lo que tú quieras, Ale», dijo Esteban, con alivio en la voz. «Solo necesito verte».
Después de acordar un lugar de encuentro, Alejandra colgó y dejó caer el teléfono en su regazo. Sentía que una parte de ella estaba rota, pero sabía que necesitaba escuchar lo que Esteban tenía que decir. Horas más tarde, ya entrada la noche, Alejandra y Lucía llegaron al café donde habían quedado de encontrarse. Esteban ya estaba allí, sentado en una mesa en la esquina, con la mirada perdida. Al ver a Alejandra, se levantó de inmediato, pero ella mantuvo la distancia. «Gracias por venir», dijo Esteban, con los ojos llenos de arrepentimiento. «No sé por dónde empezar». Alejandra lo miró en silencio por un momento antes de hablar. «Esteban, solo quiero saber la verdad. ¿Sabías lo que estaba haciendo tu familia?» Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «No lo sabía, Ale, no sabía nada. Siempre pensé que mi padre era un hombre de negocios duro, pero honesto. Todo esto, todo lo que dijo Martín, fue una sorpresa para mí también». «¿Cómo puedo creerte?», preguntó Alejandra, su voz quebrándose. «Tu familia ha mentido tanto, ha ocultado tantas cosas. ¿Cómo sé que tú no estabas también involucrado?» «Te lo juro, Alejandra. Yo nunca quise que esto sucediera. Yo solo quería estar contigo, construir una vida contigo. Pero ahora no sé qué hacer. Todo lo que creía sobre mi familia se ha desmoronado». Alejandra, a pesar de la ira y la confusión que sentía, no pudo evitar sentir compasión por Esteban. Podía ver que él también estaba destrozado, pero la confianza que una vez había tenido en él ya no estaba. «Esteban, yo también te amaba, pero esto ha cambiado todo. Necesito tiempo para pensar, para entender si puedo seguir con esto, porque ahora mismo no sé si pueda confiar en ti». Esteban asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo entiendo, Ale. Solo quiero que sepas que haré todo lo posible por arreglar esto, aunque eso signifique perderlo todo». Alejandra lo miró una última vez antes de levantarse. «Espero que encuentres la manera de hacer lo correcto, Esteban. Pero ahora tengo que proteger a mi familia». Con esas palabras, Alejandra salió del café, dejando atrás a Esteban, su dolor y las mentiras que habían envuelto su relación desde el principio. Afuera, el aire fresco de la noche la envolvió, y aunque su corazón estaba roto, por primera vez en mucho tiempo, Alejandra sintió una pequeña chispa de esperanza. La verdad había salido a la luz, y aunque el precio había sido alto, sabía que al final ese era el único camino hacia la libertad. El pequeño apartamento de Alejandra vibraba con una mezcla de tensión y ansiedad. Después del encuentro con Esteban, la incertidumbre no había hecho más que aumentar. Alejandra caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de descansar. A pesar de todo lo que había descubierto, su corazón aún albergaba sentimientos encontrados hacia él. ¿Podría alguna vez dejar atrás todo lo que había sucedido y reconstruir la confianza que tanto se había quebrantado? Lucía, sentada en el sofá, la observaba con preocupación. «Ale, no puedes seguir así. No es bueno para ti. Tienes que pensar en lo que es mejor para ti y para tu familia». «Lo sé, Lu», respondió Alejandra, deteniéndose un momento para mirarla. «Pero es tan difícil. Todo lo que creías sobre Esteban, todo lo que habíamos planeado, se ha desmoronado en un instante. ¿Cómo puedo seguir adelante?» Lo que pasó con la familia San Clemente fue terrible, pero no puedes cargar con esa culpa. Tú no sabías lo que ellos hacían. No tenías manera de saberlo, dijo Lucía con firmeza. Y lo que es peor, ahora están todos en peligro. Lo que Martín reveló no fue solo una verdad familiar, fue un escándalo que puede tener consecuencias muy graves. Alejandra asintió en silencio, consciente de que sus palabras eran ciertas. La familia de Esteban no era solo un grupo de personas con secretos oscuros. Eran una fuerza poderosa, con conexiones que se extendían más allá de lo que ella había imaginado. Las amenazas que habían recibido no eran simples palabras vacías.
Su familia estaba ahora en el centro de algo mucho más grande y peligroso. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Don Roberto apareció en la sala con el teléfono en la mano. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el aparato. «Hija, es la policía. Quieren hablar contigo». El corazón de Alejandra comenzó a latir con fuerza. Se acercó a su padre y tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Aló? Señorita Gutiérrez, soy el oficial Mendoza. Lamento molestarlo a esta hora, pero necesitamos que usted y su familia vengan a la estación lo antes posible. Hay nueva información sobre el caso San Clemente y creemos que su seguridad está en riesgo». Alejandra se quedó en silencio por un momento, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. «¿Qué tipo de información?», preguntó con la voz apenas audible. «Preferiría explicarlo en persona», respondió el oficial Mendoza. «Pero le adelantaré que creemos que algunos asociados de Ernesto San Clemente podrían intentar tomar represalias. No están contentos con la exposición de los secretos de la familia, y lamentablemente, su familia está en el centro de todo esto». Alejandra sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Mendoza confirmaban sus peores temores. La situación no solo afectaba a Esteban y su familia. Ahora era su propia vida, la de sus padres y amigos la que estaba en peligro. «Está bien, iremos de inmediato», dijo, colgando el teléfono con manos temblorosas. Cuando se giró hacia su padre y Lucía, ambos la miraban con expresiones de preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó don Roberto, su voz cargada de inquietud. «Tenemos que ir a la estación de policía», respondió Alejandra. «Parece que todo esto es más peligroso de lo que pensábamos. La familia de Esteban tiene conexiones y podrían intentar hacer algo contra nosotros». Lucía se levantó de inmediato, lista para acompañar a su amiga. «No podemos quedarnos aquí ni un minuto más». «Papá, mamá, tenemos que irnos ahora», dijo Alejandra, sintiendo la urgencia en cada palabra. En cuestión de minutos, la familia Gutiérrez y Lucía salieron del apartamento. El viaje a la estación de policía fue silencioso, cada uno de ellos sumido en sus propios pensamientos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La ciudad, usualmente tranquila, ahora parecía un lugar lleno de amenazas invisibles, sombras en cada esquina. Cuando llegaron a la estación, fueron recibidos por el oficial Mendoza, quien los llevó a una pequeña sala privada para discutir la situación. Las luces fluorescentes de la oficina parpadeaban ligeramente, lo que aumentaba la sensación de inquietud. «Gracias por venir tan rápido», dijo Mendoza con una expresión grave. «Hemos estado investigando más a fondo las conexiones de la familia San Clemente, y lo que hemos encontrado no es alentador». Alejandra lo miró directamente a los ojos, su respiración acelerándose. «¿Qué han encontrado?». Mendoza suspiró y se inclinó hacia adelante, como si la gravedad de lo que estaba a punto de decir requiriera una mayor cercanía. Ernesto San Clemente no solo estuvo involucrado en fraudes y negocios turbios. Hay evidencia que sugiere que estaba vinculado a organizaciones criminales mucho más peligrosas de lo que habíamos pensado. Estas personas no son del tipo que aceptan traiciones o exposiciones públicas con facilidad. ¿Está diciendo que estamos en peligro por lo que Martín reveló?, preguntó don Roberto, sus manos temblando levemente. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», confirmó Mendoza. «Ya hemos interceptado algunos mensajes que sugieren que estas personas podrían estar planeando algo contra ustedes. Es por eso que queremos ofrecerles protección, pero necesitarán entrar en un programa de protección de testigos. Tendrán que abandonar su vida aquí, empezar de nuevo, con nuevas identidades». El silencio que siguió a esa declaración fue abrumador. Alejandra miró a sus padres, quienes permanecían en silencio, procesando lo que acababan de escuchar. La idea de dejar todo atrás, de abandonar su hogar, su vida, sus recuerdos,
Era impensable, pero al mismo tiempo sabía que no había otra opción. Si se quedaban, el peligro sería demasiado grande. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Alejandra, su voz temblando ligeramente. No mucho, respondió Mendoza. Preferiríamos que se fueran esta misma noche. Ya hemos preparado todo lo necesario para la reubicación. Elena, que hasta ese momento había estado en silencio, habló finalmente, su voz quebrada por el dolor. No puedo creer que tengamos que dejar todo, nuestra casa, nuestras vidas. ¿Cómo llegamos a esto? Lo entiendo, señora, dijo Mendoza con empatía. Pero su seguridad es lo primero. Les aseguro que hemos pensado en todo para que su transición sea lo más suave posible. Don Roberto tomó la mano de su esposa, intentando reconfortarla. Mi amor, lo importante es que estemos juntos. No importa dónde estemos, siempre y cuando estemos a salvo. Alejandra, por su parte, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Todo lo que había conocido se estaba desmoronando frente a sus ojos. Y lo peor de todo era que no tenía control sobre la situación. Estaba siendo arrastrada por una tormenta que nunca había visto venir. Una tormenta desatada por los pecados de otros. Está bien, dijo finalmente mirando a Mendoza. Haremos lo que sea necesario, pero quiero hablar con Esteban antes de irme. Mendoza frunció el ceño, claramente incómodo con la solicitud. No creo que sea una buena idea. En este momento, cualquier contacto con la familia San Clemente es extremadamente arriesgado. Lo sé, dijo Alejandra, pero necesito respuestas. No puedo irme sin antes entender qué pasó realmente. No puedo seguir adelante sin cerrar ese capítulo. Mendoza la miró por un momento, como si estuviera evaluando si debía concederle esa petición. Finalmente, asintió. Está bien, pero será bajo estrictas medidas de seguridad. Nos aseguraremos de que no haya ningún riesgo para usted. Al día siguiente, Alejandra fue escoltada a una sala de interrogatorios en la estación de policía, donde Esteban la esperaba. Parecía desmejorado, con ojeras marcadas y el semblante agotado. Cuando la vio entrar, se levantó de inmediato, pero Alejandra se mantuvo firme, manteniendo la distancia entre ambos. «Gracias por venir», dijo Esteban, con la voz cargada de emoción. «Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí después de todo lo que ha pasado». Alejandra lo miró directamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Solo quiero saber una cosa, Esteban. ¿Sabías lo que estaba haciendo tu padre?» Esteban se sentó de nuevo, bajando la cabeza. No lo sabía. Siempre sospeché que algo no estaba bien con sus negocios, pero nunca pensé que estuviera tan profundamente involucrado en algo tan horrible. Juro que no supe nada hasta que Martín lo reveló en la iglesia. Alejandra lo observó en silencio, tratando de descifrar si sus palabras eran sinceras. Durante años había confiado en Esteban, había creído en su amor, pero ahora todo parecía una mentira. «¿Y qué harás ahora?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Cooperaré con la policía», respondió Esteban con lágrimas en los ojos. «Testificaré contra mi padre. Haré todo lo que sea necesario para limpiar mi conciencia, aunque eso signifique perderlo todo». Alejandra lo miró una última vez antes de levantarse. «Espero que encuentres la paz que buscas, Esteban, pero yo tengo que proteger a mi familia». Con esas palabras, salió de la sala, dejando a Esteban sumido en su propio dolor. Sabía que no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz, pero las cicatrices que había dejado serían permanentes. Y aunque el camino hacia adelante sería incierto y difícil, Alejandra sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que hacerlo por su familia, por su futuro y por sí misma. El sol comenzaba a ponerse cuando Alejandra y su familia subieron al pequeño avión que los llevaría a su nueva vida. El aeropuerto privado, alejado de la ciudad,
parecía el escenario perfecto para cerrar un capítulo de sus vidas y comenzar otro. La estación de policía había organizado todo de forma discreta, y el oficial Mendoza había asegurado que estarían protegidos, pero el peso de lo que estaban dejando atrás aún se sentía abrumador. Alejandra se sentó junto a la ventana del avión, mirando por última vez el paisaje que había sido su hogar. Aunque no era una despedida fácil, sabía que era lo correcto. A su lado, su madre Elena suspiraba, claramente agotada por los eventos de los últimos días. Don Roberto, por su parte, mantenía una expresión de calma, pero Alejandra podía ver la preocupación en sus ojos. Lucía, siempre su fiel amiga, les acompañaba en este nuevo viaje. Aunque no estaba involucrada directamente en el escándalo, había decidido no dejar a Alejandra sola en este proceso tan doloroso. Su lealtad y cariño eran inquebrantables, y Alejandra sentía una inmensa gratitud por tenerla a su lado. ¿Estás bien?, preguntó Lucía suavemente, rompiendo el silencio. Alejandra asintió, aunque en el fondo no estaba segura de cómo se sentía realmente. Era un cúmulo de emociones: alivio por estar a salvo, tristeza por lo que había perdido, y una sensación de incertidumbre sobre lo que vendría. «No lo sé, Lu», respondió finalmente, con la mirada perdida en el horizonte. «Siento que estoy dejando una parte de mí atrás, pero al mismo tiempo sé que no puedo quedarme». Lucía sonrió con ternura y le dio un suave apretón en la mano. A veces, dejar el pasado atrás es la única forma de avanzar. Te conozco, Ale. Vas a encontrar la manera de salir adelante, como siempre lo has hecho. El avión despegó, llevándolos lejos de todo lo que conocían. Mientras ascendían por encima de las nubes, Alejandra se permitió un momento de reflexión. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones, revelaciones y decisiones difíciles, pero ahora estaban entrando en un nuevo capítulo, uno lleno de incógnitas pero también de posibilidades. El programa de protección de testigos les había asignado nuevas identidades, nuevas vidas en una ciudad lejana. Alejandra ahora sería conocida como Carmen Morales, y su familia, aunque no lo decía en voz alta, sabía que este cambio radical era lo mejor para su seguridad. Sin embargo, las nuevas identidades no borrarían el dolor ni las cicatrices que el pasado había dejado. Cuando finalmente aterrizaron en su nuevo destino, una pequeña ciudad costera al otro lado del país, fueron recibidos por los agentes locales del programa de protección. El clima era cálido, con el olor a mar impregnando el aire. Alejandra respiró profundamente, intentando asimilar este nuevo comienzo. «Este es su nuevo hogar», dijo el agente Martínez, mientras los guiaba hacia una modesta casa cerca de la playa. «Aquí estarán a salvo. Pueden comenzar de nuevo, sin preocupaciones». La casa era pequeña pero acogedora, con una vista impresionante del océano desde la sala de estar. Alejandra se quedó un momento observando el paisaje, mientras sus padres exploraban el lugar y se acomodaban en sus nuevas habitaciones. Aunque el lugar era hermoso, el vacío en su corazón seguía presente. Los días que siguieron fueron una mezcla de adaptación y recuerdos. Alejandra, ahora Carmen, comenzó a construir su nueva vida. Encontró trabajo en una pequeña clínica veterinaria, lo que le permitió reconectar con su amor por los animales. El trabajo le daba una especie de paz, un espacio en el que podía olvidar, aunque solo fuera por unas horas, todo lo que había sucedido. El primer día en la clínica fue extraño, con la mezcla de emociones a una flor de piel. Cada vez que veía a alguien que parecía demasiado curioso, su corazón se aceleraba, temiendo que alguien pudiera reconocerla. Pero a medida que los días pasaban, esa paranoia comenzó a disminuir. Sus colegas la recibieron con calidez, y pronto se dio cuenta de que este lugar podría realmente convertirse en su hogar. Sus padres también encontraron consuelo en su nueva rutina. Don Roberto, bajo su nueva identidad, trabajaba como jardinero en un vivero local, mientras que Elena se unió como voluntaria en la iglesia del pueblo.
Poco a poco, la familia Morales comenzó a integrarse en la comunidad, intentando dejar atrás el pasado. Elena, especialmente, encontró consuelo en ayudar a los demás, tal vez como una forma de compensar el dolor que habían dejado atrás. Las largas tardes en la iglesia, organizando eventos o simplemente conversando con los vecinos, la ayudaban a olvidar las noches llenas de pesadillas. Sin embargo, no todo era fácil. Cada noche, Alejandra volvía a soñar con Esteban, con la vida que habían planeado juntos y con la traición que había desmoronado todo en un instante. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, la nostalgia por lo que una vez sintió por él seguía presente. En sus sueños lo veía acercándose a ella, disculpándose una y otra vez por todo lo que había sucedido. Y aunque Alejandra sabía que no podía cambiar el pasado, siempre se despertaba con una sensación de vacío en el pecho, preguntándose si alguna vez podría perdonarlo completamente. Una tarde, mientras paseaba por la playa, Alejandra decidió escribir una carta que nunca enviaría. Necesitaba liberar sus pensamientos y sentimientos, sacarlos de su mente y dejarlos ir. Se sentó en la arena con una libreta y un bolígrafo y comenzó a escribir. Querido Esteban, no sé si algún día leerás esto, pero necesito poner en palabras lo que siento. Siento que me traicionaste, aunque sé que tú también fuiste víctima de todo lo que sucedió. Pero no puedo evitar sentirme herida por las mentiras, por todo lo que se ocultó a nuestras espaldas. Te amaba, de verdad. Pensé que nuestro amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo, pero no esperaba enfrentar algo tan grande. Tu familia, las decisiones de tu padre, nos destruyeron. Y aunque sé que no fue tu culpa directamente, todo lo que pasó nos ha separado de una manera que creo que no podremos reparar. Ahora tengo que seguir adelante, por mí, por mi familia. No puedo quedarme en el pasado, aunque me duele. Quiero que sepas que, a pesar de todo, espero que encuentres tu camino. Espero que puedas redimirte y vivir una vida que no esté definida por los errores de tu familia. Adiós, Esteban. Espero que algún día puedas perdonarte a ti mismo, como yo estoy tratando de perdonarte. Con cariño a Alejandra. Alejandra cerró la libreta y la guardó en su bolso. Mientras las olas rompían suavemente en la orilla, se dio cuenta de que, aunque el dolor seguía presente, había algo liberador en dejar ir. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía decidir cómo enfrentarlo a partir de ahora. Con el tiempo, Alejandra se adaptó más a su nueva vida. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban allí, aprendió a convivir con ellas. Empezó a hacer nuevos amigos en el pueblo, a salir más con Lucía, y poco a poco, las sombras de los San Clemente comenzaron a desvanecerse. Un día, mientras caminaba por el mercado local, se encontró con un joven que la miraba con curiosidad. Era Daniel, un artista que se había mudado recientemente al pueblo. Hablaron por un rato, intercambiaron historias, y antes de darse cuenta, habían quedado en verse para tomar un café. Con el paso de las semanas, Daniel y Alejandra comenzaron a verse con más frecuencia. Él tenía una calidez y una sencillez que la tranquilizaban, algo que necesitaba desesperadamente después de todo lo que había vivido. Aunque al principio fue cautelosa, poco a poco, Alejandra permitió que Daniel entrara en su vida. Los paseos por la playa, las largas charlas sobre la vida e incluso los silencios compartidos le daban a Alejandra una paz que no había sentido en mucho tiempo. Daniel la hacía reír, algo que pensó que no podría hacer después de todo lo que había pasado. Un año después de haber llegado a su nueva ciudad, Alejandra se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, la vida tenía una forma de sorprenderla. Había encontrado una paz que nunca pensó posible, y aunque nunca olvidaría lo que sucedió con Esteban, sabía que su futuro estaba lleno de posibilidades. Una mañana, mientras caminaba por la playa con Daniel a su lado,
Alejandra se detuvo a mirar el océano. Las olas se rompían suavemente en la orilla, y el sol brillaba en lo alto, iluminando el agua con destellos dorados. ¿En qué piensas?, preguntó Daniel, mirándola con curiosidad. Alejandra sonrió y tomó su mano. En lo afortunada que soy. A veces la vida nos lleva por caminos que no esperamos, pero siempre hay algo bueno esperándonos al final. Daniel le devolvió la sonrisa y la abrazó. Estoy feliz de que nuestros caminos se cruzaran. Alejandra cerró los ojos por un momento, disfrutando del calor del sol y de la presencia reconfortante de Daniel. Sabía que el camino que había recorrido había sido largo y difícil, pero también sabía que cada paso la había llevado a este momento. Y aunque las cicatrices del pasado seguirían con ella, también lo haría la fuerza que había ganado al enfrentarlas. Con el corazón lleno de esperanza, Alejandra miró hacia el horizonte, sabiendo que su nueva vida estaba apenas comenzando. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente en paz.